En la mañana de hoy tenemos la clase, el segundo tema, que es relacionado con la anatomía radiológica de la columna vertebral. Es un tema muy sencillo, fácil, donde aunque ustedes recuerden nociones generales de la anatomía de la columna vertebral y con un poquito de atención, van a ver que es fácil a la hora de evaluar desde el punto de vista imagenológico y específicamente desde el punto de vista de la radiología convencional, el área que nos compete la mañana de hoy. Minutos que no sé por qué la presentación, después que la probé, ahora no quiere Okay. Por definición, sabemos que la columna vertebral es la región anatómica que sirve de soporte dorsal y tiene como segunda función la protección de la médula espinal. Recordando que la médula espinal es la prolongación del sistema nervioso central, de la cual van a emerger las raíces nerviosas sensitivas y motoras que van a inervar las diferentes estructuras del cuerpo humano. La columna está constituida por unos elementos denominados vértebras. Estas vértebras son 33 a 34, van a recibir nombres y posición de acuerdo a su localización, y entre cada una de ellas vamos a encontrar unos espacios que van a estar ocupados por lo que se denomina los discos intervertebrales. En cuanto a las vértebras, vamos en sentido cefálico hacia el sentido caudal. Van a recordar que la denominación que ellas llevan en la porción más cefálica es cervical, se continúan las vértebras dorsales o torácicas, luego las lumbares, para que finalmente continúa con las vértebras sacras y las coxígeas. El número de cada una de ellas es variable. A nivel cervical tenemos 7, a nivel dorsal 12, a nivel lumbar 5, a nivel sacro 5 y a nivel coxígeo 4 por 5. En cuanto a la configuración de cada una de estas vértebras, ustedes vamos a ver la configuración general. Sin embargo, ustedes ya conocen por la anatomía que en las diferentes regiones anatómicas existen características particulares o peculiares. Sin embargo, lo que quiero es recordarles la configuración general de cada una de ellas. En la porción anterior o ventral, ustedes van a tener lo que concierne al cuerpo vertebral. Luego tienen lo que va a ser el arco vertebral, que está constituido en primer lugar por los pedículos, o masas óseas laterales. Le continúa con la lámina para finalmente, en la parte más posterior de cada uno de estos elementos, ustedes van a conseguir las apófisis espinales. Hacia los laterales del arco vertebral, ustedes tienen lo que denominamos las apófisis transversas. Quiero que recuerden esta imagen y visualicen que esto es anterior y esto es posterior, porque cuando veamos las diferentes proyecciones, tenemos que estar orientados desde el punto de vista espacial para saber si lo que se nos está proyectando es la región anterior o posterior de la vértebra. En cuanto al eje vertebral, no olviden que cada uno de estos elementos que acabo de mencionar se alinean en forma vertical y entre cada uno de ellos tenemos ese espacio, denominado el espacio intervertebral, que está ocupado por los discos intervertebrales. En cuanto a las curvas fisiológicas de la columna vertebral, y vamos a detener unos
minutos aquí, debemos recordar que la columna vertebral en su eje antero-posterior, la forma usual de observarla es que ella debe ser en línea recta. Ella no debe tener desviaciones ni a la derecha ni hacia la izquierda. O sea que cuando veamos la columna vertebral en cualquiera de sus segmentos y evaluemos en el plano frontal, nosotros debemos ver que la alineación de la columna es rectilínea, no debe haber incurvaciones. Cuando existe incurvaciones del eje vertebral mayores de 10 grados, nosotros estamos hablando de una entidad o una patología que se denomina escoliosis. O sea, las incurvaciones del eje vertebral en el plano frontal es una patología denominada escoliosis. La escoliosis está constituida por dos curvas, una primaria y una curva secundaria. ¿Por qué tenemos dos incurvaciones en el eje frontal de la columna vertebral en el caso de que exista una incurvación anormal? Porque debe haber una compensación para poder mantener el cuerpo en bipedestación de manera recta. Entonces, tenemos una primera incurvación, que en este caso es a nivel lumbar y se dirige hacia la izquierda, y una incurvación en el eje frontal de compensación que se dirige hacia la derecha. Entonces, en el caso de que ustedes tengan pacientes que sospechen que existe escoliosis, ustedes deben solicitar en este paciente proyecciones frontales para evaluar desviaciones del eje en este plano. En el plano lateral, con una vista lateral o de perfil, ustedes van a tener unas incurvaciones que son fisiológicas. Tenemos dos curvas primarias, las cuales se denominan cifosis, y la van a encontrar una a nivel torácico o dorsal, y la segunda curva primaria la encuentran a nivel sacrococcígeo. En el primer caso, la cifosis a nivel dorsal es compensada por la lordosis que se localiza a nivel cervical, y en el caso de la cifosis a nivel del sacro, esta es compensada por una lordosis lumbar. No olviden que la cifosis, si la vemos la evaluamos en el plano de perfil lateral, es una convexidad posterior o una concavidad anterior, a diferencia de la lordosis, que es una concavidad posterior o convexidad anterior. Esto es importante que recuerden estas incurvaciones fisiológicas de la columna, porque, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado lo que es el síndrome del latigazo, en el cual uno va en un vehículo, el vehículo recibe un impacto y hay un proceso de desaceleración y aceleración a nivel de la columna. Esto conduce a que los músculos paravertebrales se rectifiquen, se contracten y se rectifica la columna vertebral. Entonces, cuando ustedes tienen pacientes que refieren trastornos sensitivos o motores a nivel de extremidades superiores, uno de los antecedentes que deben buscar es si tuvo en alguna oportunidad un accidente de tránsito, al cual aparentemente quedaron ilesos. Sin embargo, quedó con una lesión a nivel por el síndrome del latigazo y hay una rectificación de la columna cervical que pudiera dar esta sintomatología. Entonces, en el plano lateral, no olviden que tenemos las curvas primarias, que son a nivel dorsal, lo que es la cifosis, y a nivel del sacro, la segunda curva primaria, y como curvas compensatorias a nivel cervical, la lordosis cervical, y a nivel lumbar, la lordosis lumbar. En cuanto al estudio de la columna vertebral, nosotros básicamente, como proyecciones básicas para cada uno de los segmentos de la columna, vamos a tener vistas frontales o vistas antero-posteriores y vistas laterales o de perfil. Ustedes desde primaria saben la ubicación de cada uno de los segmentos de la columna vertebral, y recordándolos nuevamente, la parte más superior es columna cervical, le continúa la columna dorsal, luego tenemos la lumbar y finalmente la sacroiliacosa. Y en el vista de perfil, igualmente, la parte superior es la cervical, dorsal, lumbar y finalmente el sacroiliacosa.
En cuanto a la exploración básica, reitero nuevamente, para cada uno de estos segmentos, llámese cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis, nuestras proyecciones van a ser frontales, antero, posterior y laterales o de perfil. En el caso de la frontal, fíjense que le digo AP, antero, posterior. ¿Por qué? Porque si retomamos la clase anterior, yo les decía que en radiología nos basábamos en nociones de geometría simple. Y en este caso, recordando nuestra anatomía, la columna está posterior y medial. Entonces, si yo quiero evaluar la columna de una forma más precisa y más nítida, yo la debo buscar lo más cercano posible al receptor de imagen. En este caso, la columna va a quedar adosada o cercana al portachasis, a donde está la película, al receptor, y el rayo o el haz de radiación se va a dirigir de la parte frontal hacia la parte posterior. Por eso, para cada uno de los segmentos, en el plano frontal, la proyección es antero-posterior. En el caso de las proyecciones laterales o de perfil, es indiferente si es lateral derecha o izquierda, porque ustedes saben que la columna se encuentra en el eje, en el plano medial. Si la distancia que hay de la columna hacia su lado derecho o hacia el lado izquierdo es equidistante, entonces es indiferente si usted hace lateral derecha o lateral izquierda. En cuanto a las proyecciones complementarias que pudiésemos solicitar para la exploración de la columna vertebral, tenemos a nivel cervical la proyección para atlas y axis a través de la boca abierta. Luego tenemos las proyecciones oblicuas que se realizan a nivel cervical y a nivel lumbar. En el primer caso, con angulación de 60 grados y a nivel lumbar con angulaciones de 45 grados. También contamos con unas proyecciones complementarias denominadas dinámicas que se realizan en flexión y extensión para columna cervical y lumbar. Estas proyecciones que le mencioné no son de rutina. Ustedes de rutina van a pedir proyecciones AP y lateral, pero en columna cervical y en nivel de columna lumbar van a complementar estas proyecciones básicas con las proyecciones oblicuas porque deben estar también pendientes de evaluar los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción, recuerden que son esos orificios que ustedes observan en las proyecciones por donde van a emerger las raíces nerviosas. Cuando estos orificios se encuentran disminuidos, pudiesen tener sintomatología neurológica que explica la sintomatología. ¿Cómo ustedes van a reconocer en una proyección cada una de estas regiones? Yo creo que cada una de ellas tiene vistas que es fácil identificar y que no se prestan a confusión. Si usted tiene una proyección radiológica y está viendo el cráneo arriba y está viendo el tórax abajo, usted en esa proyección no puede decir que es lumbar. Esa proyección únicamente puede ser proyección de columna cervical. Si usted en su proyección está viendo los huesos ilíacos o las crestas ilíacas a cada lado de la proyección del eje vertebral que está evaluando, usted ya sabe que está a nivel de columna sacrocoxígea. Si, por el contrario, estamos viendo en nuestra proyección, además de la columna vertebral, los arcos costales, usted sabe que está en la región anatómica que corresponde a las vértebras dorsales o torácicas. Yo pienso que no va a ser, no debería prestarse a confusión el que ustedes reconozcan cada una de las regiones de la columna vertebral. En cuanto a la sistemática del estudio de la columna, debe ser de manera simple y ordenada, de forma que ustedes lleven una secuencia que sea lógica y rápida a la hora de evaluar cada una de sus proyecciones. Yo pienso que en la vida, mientras más organizados y sistemáticos seamos, más productivos somos. Si nosotros en cada una de las regiones que vamos a evaluar llevamos cierta sincronización o cierto orden, ustedes verán que será más fácil evaluar cada una de las regiones.
para la evaluación de la columna vertebral, sigan, yo les voy a dictar algunas pautas, ustedes las pueden tomar en el orden que se las doy, si para ustedes les parece que de otra manera ustedes lo hacen más fácil, pero pienso que si siguen estos pasos, las formas de evaluar cada una de las predicciones va a ser mucho más fácil para ustedes. En primer lugar, yo les recomiendo que cada vez que tengan una imagen de una proyección radiológica, lo primero que tienen que hacer es identificar el segmento. Cuando digo identificar el segmento, usted debe precisar si lo que está bien, columna lumbar, si es torácica o si es a nivel cervical. Yo identifico en qué segmento estoy. Luego que identifico a qué segmento corresponde lo que estoy visualizando, voy a identificar qué proyección es. Cuando llamo proyección o cuando yo defino proyección, voy a decir si lo que la imagen que tengo es un plano frontal, AP, si es un plano lateral o fuese una proyección oblicua. Posteriormente pasa a hacer el análisis de la alineación y las curvas fisiológicas que deberían estar presentes. Si usted tiene un segmento de columna, por ejemplo, lumbar en un plano frontal, en ese momento usted tiene que ver, como es frontal, que la alineación sea recta. Si por el contrario, el mismo segmento lumbar lo estoy viendo en una proyección lateral o de perfil, ustedes recuerdan que la curva fisiológica esperada en el plano de perfil o lateral a nivel lumbar es la lordosis. Entonces deben visualizar que la lordosis esté presente. Una vez que hacemos la evaluación de la alineación, la presencia de curvas fisiológicas, pasamos al siguiente punto, que sería el análisis de las estructuras. Las estructuras, ustedes tienen que ver cada una de las vértebras, los espacios intervertebrales y lo que concierne a las partes blandas. Cuando hablamos de vértebras, no solamente es ver el cuerpo. Acuérdense que la vértebra tiene el cuerpo de la vértebra, tiene los pedículos, tiene láminas, tiene apófisis transversa, apófisis espinosa, carillas articulares superiores e inferiores. En cuanto a esto, vuelvo a hacer hincapié, cuando vemos los cuerpos vertebrales, evaluamos cuál es la densidad. Si todas se ven con la misma densidad, es importante definir eso, porque, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de próstata, uno de los hallazgos en la columna vertebral es que vemos incrementadas los pedículos a nivel lumbar. Y eso es un signo de metástasis ósea en el caso del cáncer de próstata. Pero tenemos una infinidad de entidades nosológicas en las cuales podemos ver variaciones en la densidad de cada una de las vértebras y ellas nos harían diagnósticos presuntivos de ciertas patologías. Además de ver la densidad de los cuerpos vertebrales, debemos definir que la altura en cada uno de los segmentos esté conservada. Obviamente, ustedes no van a pretender que la altura de una vértebra en la columna lumbar sea similar a nivel cervical. Y eso ya ustedes lo manejan por la anatomía. En cuanto al arco vertebral, evalúan lo que es los pedículos, las masas laterales, las apófisis articulares, la lámina y lo que concierne a las apófisis transversas y apófisis espinosas. Además de evaluar las partes óseas, ustedes en el estudio de la radiología simple de columna vertebral también deben evaluar las partes no óseas. Y entre las partes no óseas tenemos los espacios articulares, lo que concierne a los espacios intervertebrales. Recuérdense que ahí se van a alojar los discos intervertebrales. Tienen que visualizar los espacios interapofisiarios y evaluar lo que concierne a partes blandas, lo que son espacios y líneas grasas paravertebrales, así como los espacios interespinosos, intertransversos y el espacio preodontoideo. Ok, una vez repasado un poco la anatomía y clarificado algunos aspectos de las generalidades de la columna vertebral, vamos a iniciar la evaluación de cada uno de los segmentos. Vamos a ir del sentido cefálico hacia el sentido caudal, o sea que vamos a ver primero la columna cervical, posteriormente la dorsal, la lumbar y así sucesivamente. En cuanto a la columna cervical, nosotros lo primero que tenemos que estar claro es que las proyecciones básicas van a ser la antero-posterior,
frontal AP, la lateral, y vamos a usar en este segmento también las proyecciones oblicuas. ¿Por qué vamos a utilizar a nivel cervical las proyecciones oblicuas? Porque nosotros a nivel cervical y a nivel lumbar, yo les definía, les decía que tenemos lo que corresponde a los agujeros vertebrales, que son estos que están aquí, por donde van a emerger las raíces nerviosas. Entonces, a nivel cervical, cuando vamos a evaluar este segmento, debemos solicitar proyección frontal, proyección lateral y proyecciones oblicuas. Miren que no digo laterales y oblicuas, digo lateral y oblicuas. ¿Por qué? La proyección oblicua, cuando yo hago oblicua derecha, evalúo agujeros de conjunción izquierdo. Cuando yo hago oblicua izquierda, evalúo agujeros de conjunción derecho. Cuando yo les digo oblicua derecha o izquierda, lo que les estoy clarificando es qué lado del individuo es el que está más cercano al receptor de imagen. O sea, qué lado está en contacto con el receptor de imagen. Cuando digo oblicua izquierda, es que el lado izquierdo del paciente o del individuo es el que está cercano al receptor, pero en este caso, siendo oblicua izquierda, ustedes van a evaluar agujeros derechos. Como proyecciones complementarias tenemos la transoral, que nos va a permitir evaluar atlas y axis. Y hago una acotación con respecto a esta proyección. Si ustedes ven la proyección frontal de columna cervical, ustedes ven que en el plano frontal, ustedes pueden evaluar a partir del C2 hasta C7, pero C1 está tapado, vamos a decirlo así, o enmascarado, por la presencia del maxilar inferior, que no me permite la visualización de esta vértebra. Por eso en los casos que tenemos que precisar características de C1 y C2, debemos solicitar las proyecciones transorales para poder, al desplazar el maxilar inferior, al decir al paciente que haga la apertura vocal, él permite que al entrar el rayo a través de la boca, ustedes puedan visualizar lo que concierne al atlas y al axis. Las proyecciones dinámicas son en flexión y extensión, y recuerden que estas son complementarias y solamente las vamos a pedir en casos muy puntuales a nivel de columna cervical y lumbar. En cuanto a la alineación en la columna cervical, una de las que quiero aclararles es que recuerden que en el plano frontal debemos verla lineal, pero en el plano de perfil ustedes deben tener presente lo que es la lordosis cervical. Y una manera de que ustedes puedan evaluar esta alineación es pasando líneas imaginarias, una primera línea imaginaria a nivel de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, una segunda línea que se va a trazar a nivel de la cara posterior de los cuerpos vertebrales, recordando que esta línea me está delimitando, así como es la cara posterior de los cuerpos vertebrales, corresponde el límite anterior del canal medular. Luego pasan una tercera línea que va a ir por la cara anterior del arco vertebral posterior y finalmente a nivel de las apófisis espinosas. Cuando ustedes pasan esta línea, ustedes deben ver que debe existir continuidad y no saltos o disrupciones o irregularidades en el trazo de las mismas. Yo debo ver que la cara anterior de las vértebras debe seguir de manera regular, no debe haber un desplazamiento de una vértebra hacia adelante o hacia atrás que me modifique el resto de las líneas. Nuevamente, les reitero, en proyección lateral o de perfil, ustedes a nivel cervical, al hacer la evaluación, deben ser presente la lordosis cervical, recordando que la lordosis es de convexidad anterior, o también lo pueden definir como concavidad posterior. En el plano frontal, nosotros tenemos
la alineación de manera recta del eje vertebral. Fíjense, cuando yo les decía al inicio que no va a ser difícil reconocer a qué segmento corresponde, claramente ustedes al tener esta imagen, ustedes van a ver que está el cráneo en la parte superior, ven que está la parte superior del tórax en la parte inferior de la imagen. Entonces, ¿qué segmento anatómico de la columna corresponde a la proyección? A columna cervical. La columna cervical en un plano frontal, de frente a P, y lo que ustedes están evaluando son los cuerpos vertebrales. Esto que están viendo aquí, que parecen como unas lagrimitas a nivel medial, son las apófisis espinosas. Esto corresponde a las apófisis transversas. Y recuerden que la altura, cuando yo veo los cuerpos vertebrales, deben tener la misma densidad y mantener más o menos una altura conservada. En este caso, fíjense, tenemos una proyección de columna cervical, frontal, AP, y se mantiene la alineación. La siguiente proyección que ustedes están visualizando es una proyección lateral de columna cervical. Fíjense que en esta proyección lateral ya nosotros ubicamos como proyección a qué segmento corresponde, ubicamos que la proyección es lateral o de perfil. Esto es diferente a la proyección que vieron ustedes anteriormente. Esta es frontal, esta es de perfil. Aquí estamos evaluando la lordosis. Luego que definimos la región anatómica y la proyección, vamos a evaluar la alineación. Pasamos nuestra línea imaginaria a nivel de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, la segunda a nivel de la cara posterior de los cuerpos vertebrales, la tercera a nivel de la cara del arco posterior, la línea posterior de los agujeros del arco posterior, y finalmente a nivel de las apófisis espinosas. Recuerden que la apófisis espinosa más prominente corresponde a C7. Miren la diferencia en la alineación cuanto al eje vertebral en una proyección lateral o de perfil a nivel cervical y la que están viendo a continuación. En esta, fíjense que al pasar la línea hay una rectificación del eje vertebral. Esto es, en este caso, ustedes están visualizando columna cervical en un plano lateral o de perfil, y cuando vamos al punto de la alineación vemos que se perdió la lordosis cervical, y por el contrario lo que estamos viendo una rectificación del mismo. La siguiente proyección es una oblicua de columna cervical izquierda y están viendo agujeros de conjunción derecho. En este caso, fíjense cómo ustedes pueden definir cada uno de los agujeros, y recuerden que estos agujeros son los orificios por donde van a emerger las diferentes raíces nerviosas sensitivas y motoras que van a inervar cada una de las metámeras del cuerpo humano. La siguiente proyección que tenemos es la denominada para atlas y axis, o lo que denominamos boca abierta. Fíjense que ustedes están visualizando, en este caso, este es el atlas. Lo que tienen aquí es el axis. Ya, un segundito. Un momento, que tengo un mensaje. Ok. Este es atlas, este es axis. Esto que están viendo aquí son las masas laterales del atlas. Esta es la apófisis odontoides. Este es el cuerpo de T2. Fíjense que aquí tienen la articulación atlanto-axoidea. Esta proyección, quiero comentarles que no es de rutina. Cuando pedimos una proyección boca abierta o para evaluar atlas y axis, en casos puntuales, por ejemplo, pacientes politraumatizados, pacientes en accidentes de tránsito, que sospechemos que haya fractura a este nivel. Pudiese haber una fractura a nivel de la apófisis odontoide, y en este caso la manera de precisar el diagnóstico es haciendo esta proyección. En cuanto a la columna dorsal, solamente van a solicitar dos proyecciones.
la frontal anteroposterior y la proyección lateral o de perfil. Nuevamente les reitero, siempre que pidan para columna, proyección frontal o de frente, va a ser anteroposterior, y la proyección lateral es indiferente si es lateral derecha o izquierda, porque la columna, desde el punto de vista anatómico, se encuentra en posición medial. La proyección que están visualizando a continuación corresponde a columna vertebral. Ustedes están viendo básicamente columna dorsal o torácica, ven los últimos segmentos de la columna cervical, primero segmento de la lumbar. Sin embargo, el eje vertebral que ustedes están evaluando en esta proyección es columna dorsal. Ya estamos ubicados que es columna dorsal, estamos viendo lo que corresponde al mediastino, a los campos pulmonares, entonces no hay pene. Esto es columna dorsal. En el eje o plano frontal, reitero nuevamente, la columna se debe ver lineal. Fíjense que no hay incurvaciones hacia la derecha o hacia la izquierda del eje vertebral. Nosotros identificamos los diferentes cuerpos vertebrales, van a observar los pedículos, que son estos que están aquí, que son como algunas imágenes radiodensas laterales en los cuerpos vertebrales, y van a ver en la línea media lo que corresponde a las apófisis espinosas, y aquí tienen lo que es la arcos costales, y ven las los apófisis transversas. La siguiente proyección nuevamente es una proyección de columna dorsal, y algunos dirán, bueno, profesora, pero no veo bien los pulmones, no veo si está la silueta cardíaca. Fíjense, si nosotros vemos en la parte superior, esto que está acá, son arcos costales. Si nos vamos a la parte inferior, seguimos viendo nuestros arcos costales. Esto no puede ser columna lumbar. Si vamos de repente alguno diría, bueno, pero estoy viendo unas imágenes radiodensas en la parte inferior que pudiese ser las crestas ilíacas y columna lumbar. La columna lumbar no tiene arcos costales en los laterales. Entonces, ¿qué segmento anatómico corresponde a la imagen que estamos viendo? Columna dorsal o torácica. Vemos que la alineación es recta, observamos los cuerpos vertebrales, vemos lo que son las apófisis espinosas, los pedículos. En el plano lateral o de perfil, ¿qué incurvación tenemos que buscar? La cifosis. Recuerden que la cifosis es de concavidad anterior, convexidad posterior, o sea que no está rectificada la columna dorsal. En cuanto a la columna lumbar, nosotros aquí las proyecciones a realizar, a solicitar a los pacientes, serán las frontales AP, la lateral y las oblicuas. En cuanto a la proyección AP o antero-posterior, no olviden que el plano frontal debe haber alineación del eje, en sentido vertical debe verse recta la columna. Ustedes van a evaluar cada una de las vértebras que tengan densidad conservada, que la altura sea más o menos similar. Van a visualizar los pedículos, ¿ok? Lo que son las apófisis espinosas, que son estas como unas lagrimitas que se proyectan en la parte medial de los cuerpos vertebrales. Van a ver las articulaciones sacroilíacas. Esta aquí llega L5, L4, L3, L2, L1. Acuérdense que esta es la 12ª dorsal. Aquí tienen las falsas costillas. Y en el plano lateral, ¿qué incurvación fisiológica esperamos ver a nivel lumbar? La lordosis. Entonces, a nivel lumbar, en el plano de perfil lateral, debe estar presente esta incurvación. Es una curva compensatoria a la cifosis nivel sacro. Aquí también deben evaluar los cuerpos, diferentes vértebras, los cuerpos vertebrales, su densidad, su altura, y es importantísimo, al igual que cada uno de los segmentos, evaluar los espacios intervertebrales. Ustedes, una de las proyecciones que van a ver con frecuencia es las proyecciones laterales o de perfil de columna lumbar,
sobre todo en pacientes que consulten por sospecha de hernias a este nivel. Las hernias discales son bastante frecuentes, muchas de ellas son asintomáticas. El paciente no se queja de dolor, sin embargo, cuando hagan proyecciones de columna van a observar que se pierde el espacio intervertebral en alguno de los segmentos. Es una patología bastante frecuente, entonces tengan presente siempre evaluar estos espacios. En cuanto a la proyección oblicua a nivel de columna vertebral, ustedes van a evaluar cada uno de los elementos que forman la vértebra y van a recordar lo que llaman el perrito de la Chapelle. Si ustedes ven columna lumbar, ustedes van a dibujar o se les va a dibujar una especie de perrito a nivel de esta proyección. En esta proyección, el ojo vamos a decirlo así, el ojo del perrito corresponde al pedículo. La oreja es la apófisis articular superior, el hocico es la apófisis transversa, la pata anterior corresponde a la apófisis articular inferior, el cuello corresponde a el istmo y el cuerpo a la lámina. Entonces, esto quizás sea lo más complejo para ustedes a la hora de evaluar la columna vertebral. Vamos a un momentico a la proyección oblicua, luego regreso a estas láminas. Fíjense, estamos en una proyección oblicua derecha y estamos viendo agujeros izquierdos. En este caso, fíjense, este es el perrito. Vamos a dibujarlo, vamos a seguir el contorno de él. Fíjense que es aquí, sigue para acá y continúa la oreja aquí hasta que llega aquí. Esto corresponde a la apófisis articular superior. Esto es el pedículo. Esta eminencia que tienen aquí es apófisis transversa. La patica es la apófisis articular inferior. Este es el istmo y esta es la lámina. Poco a poco ustedes van a aprender a identificar cada una de las estructuras que está representada en la imagen. Sin embargo, poco a poco hagan el ejercicio de poder identificar cada una de estas estructuras que están contenidas en la imagen del perrito. La siguiente imagen que tienen a continuación es una rayos X de columna lumbosacra. Fíjense que pueden ver columna lumbar y pueden ver el sacro. ¿En qué plano o proyección la están viendo? En un plano frontal antero-posterior. Esta es la vértebra, la número 12, dorsal. Esta es la primera lumbar, segunda lumbar, tercera, cuarta y quinta. Y a partir de aquí comienza el sacro. Esta sería S1. En el plano frontal evaluamos la alineación que debe estar recta, la columna. Aquí vemos los cuerpos vertebrales, cada uno de ellos, su densidad, su altura. Luego evaluamos lo que son los diferentes elementos que configuran la vértebra. Aquí ustedes están viendo las apófisis espinosas que se proyectan en la línea media. Aquí tienen las apófisis transversas, en este caso la apófisis transversa derecha de L4, apófisis transversa izquierda de L4. Luego tienen aquí los pedículos, fíjense, estas estructuras que se están proyectando en la plano, vamos a decirlo, lateral de los cuerpos vertebrales. Entonces, proyección, columna lumbosacra en plano antero-posterior. Este segmento nuevamente es columna lumbar en plano antero-posterior, en proyección antero-posterior. Fíjense que estos son arcos costales, aquí tenemos lo que son los huesos ilíacos. Entonces, ¿qué segmento anatómico es este? Lumbar. Yo pienso que esto no se puede equivocar y ustedes pueden pensar que es cervical porque esto no es cráneo.
y esto no es tórax. Esto no puede ser columna dorsal porque ustedes no están viendo los diferentes arcos costales y obviamente tampoco puede ser el sacro porque el sacro no tiene vértebras con esta configuración. Proyección lateral de columna lumbar. Nuevamente identificamos el segmento, vemos que es lumbar, evaluamos la incurvación o la curva presente. Aquí tenemos es la lordosis, fíjense que sigue una curva de convexidad anterior o concavidad posterior, como ustedes prefieran decirlo. Evalúan cada uno de sus cuerpos vertebrales, ven la altura, ven la densidad de los mismos, luego pueden evaluar esto que corresponde a los pedículos y aquí tienen lo que son los espacios intervertebrales. Proyección frontal anteroposterior de columna lumbosacra. Nuevamente identificamos la alineación, línea recta, porque estamos en el plano frontal o de frente. Evalúan sus cuerpos vertebrales, pueden ver los pedículos. Fíjense, pedículos son estos que están aquí. Y luego tienen en la línea media lo que corresponde a las apófisis espinosas y hacia los laterales las apófisis transversas. Proyección lateral o de perfil de columna lumbar. Volvemos a chequear la alineación. Se conserva la lordosis lumbar. La siguiente proyección oblicua derecha de columna lumbar y ustedes están visualizando los cuerpos vertebrales. Aquí están viendo los pedículos, apófisis articular superior, apófisis articular inferior. Esto es el istmo y la lámina, y esto que ven aquí son las apófisis transversas. A nivel de columna sacrocoxigia, ustedes tienen básicamente dos proyecciones, que son la proyección anteroposterior o de frente y la proyección lateral o de perfil. Fácilmente reconocen a qué segmento de la columna pertenece, porque estoy segura que ustedes esto no van a decir que es columna cervical, ni dorsal, ni lumbar. O sea, claramente se identifica el sacro y el coxis. Fíjense la articulación sacroilíaca, que son huesos ilíacos. Tenemos la última vértebra lumbar, L5, y ven los agujeros sacros y lo que corresponde a las apófisis. Proyección lateral de columna lumbosacra, porque ustedes pueden visualizar completamente columna lumbar y sacro. Aquí tenemos que tener presente la cifosis a nivel del sacro, la lordosis lumbar, o sea que la alineación está conservada, y luego identifican cada uno de las vértebras en cuanto a su densidad, altura, etc. Esta es otra proyección AP de columna a nivel del sacro y coxis. Fíjense que también podemos visualizar en la proyección, además de los agujeros sacros, podemos ver las apófisis transversas de L5 y L4, podemos ver las apófisis espinosas y lo que concierne a los pedículos. Proyección lateral o de perfil de columna sacra. Y aquí que debemos tener presente lo que es la cifosis. Acuérdense que la cifosis es de concavidad anterior o convexidad posterior. Ok, con esto fíjense que hemos hecho un recorrido por las diferentes proyecciones que existen para evaluar los diferentes segmentos de la columna vertebral. Es un tema extremadamente sencillo. Ustedes solamente deben estar claros cuáles son cada uno de los segmentos de la columna, reconocer a las vértebras como elemento individual que forma cada una de estos segmentos, saber cuál es el cuerpo, cuál es el pedículo, cuál es la lámina, dónde se ubican las apófisis transversas. Si yo les digo, por ejemplo, quiero evaluar la apófisis espinosa de algún determinado segmento, por ejemplo, a nivel cervical, si yo quiero ver apófisis espinosa y ustedes recuerdan la configuración de la vértebra y saben que la apófisis espinosa
corresponde la prominencia ósea más posterior, ustedes en ese caso tendrían que hacer proyecciones laterales o de perfil. Si yo les digo, necesito evaluar un paciente que sospecho que tiene escoliosis, usted solamente debe tener presente que la escoliosis es una incurvación patológica en el plano frontal o de perfil de la columna vertebral. Si yo digo, quiero evaluar la lordosis lumbar, yo no voy a pedir una proyección de frente o frontal, sino una proyección lateral o de perfil. Creo que son cosas muy básicas, muy elementales. Creo que no se presta confusión el reconocer a qué segmento de la columna corresponde cada uno de las imágenes que van a ver. Y bueno, estoy en estos momentos para responder las dudas o preguntas que ustedes tengan con respecto a el tema. En la semana, en varias oportunidades, antes de pasar a las preguntas, quería comentarles que no me pude comunicar con el doctor Salinas para darles la información en cuanto al porcentaje de corresponde a la materia y para notificarle al doctor que él tenía pautado para la próxima semana el examen del primer parcial de anatomía radiológica. No puede ser la semana que viene porque la semana que viene nos toca el tema de miembro superior. O sea que el examen sería la siguiente semana, que vendría siendo la semana del, ya les digo, la semana del 4 de diciembre. Probablemente para esa semana pudiese ser el primer parcial. Sin embargo, lo voy a conversar con el doctor Salinas para que lleguemos a un consenso con respecto a la fecha del examen. Yo creo que, si Dios quiere, para el mes de diciembre, entre el 4, el 11 y probablemente, para el día 3 de diciembre sería el examen, que es viernes. Y para la semana del 10 y el 17 de diciembre veríamos los temas que corresponden a tórax y abdomen para luego en enero tener el segundo parcial. Preguntas con respecto al tema que acabamos de ver, dudas. Hola doctora, buen día. Yo tengo una duda en cuanto a la escoliosis. ¿Ok? Usted hace rato mencionó que la escoliosis puede ser dos curvas, o sea, puede ser tanto a la derecha como a la izquierda, la desviación. Sí, ok, fíjate. La escoliosis es una desviación del eje vertebral en el plano frontal. Cuando se produce la escoliosis, siempre van a haber dos curvas, una inferior y una compensatoria en un segmento superior. Entonces, si tenemos una escoliosis a nivel lumbar, nosotros tenemos una compensación a nivel dorsal. Esa incurvación primaria a nivel lumbar puede ser dirigida hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es a la derecha, nosotros la llamamos, desde el punto de vista clínico, destro-convexa. Si es hacia la izquierda, levo-convexa. No es el tema para que ustedes manejen patología hoy. Sin embargo, lo que quiero que estén claros es que el eje se puede desviar hacia la derecha o hacia la izquierda, en el caso de una escoliosis lumbar, y que si la desviación a nivel lumbar es la primaria hacia la derecha, a nivel dorsal, a juro va a ser hacia la izquierda. O sea, siempre hay una compensación de esa curva primaria en un segmento superior. Y esa compensación tiene que ser hacia el lado contrario donde se produce la incurvación primaria. ¿Te queda claro así? Sí, no, gracias. Okay. Y Tenía esa duda. lo importante es siempre, Rafael, tener presente que si ustedes tienen un paciente que sospechan escoliosis, usted no va a pedir una proyección lateral o de perfil, sino una proyección frontal. Una de las causas por las cuales se producen las
se produce la escoliosis es por lo que se denomina acortamiento de miembro inferior. Cuando las personas, todos tenemos una cierta simetría en cuanto a nuestras extremidades. Si nosotros medimos nuestra extremidad superior derecha y la izquierda, deberían de tener prácticamente la misma longitud. Igual pasa a nivel de los miembros inferiores. Sin embargo, existen pequeñas diferencias, pero cuando esa diferencia es mayor de 1,5 centímetros, en el caso de las extremidades de las piernas, ustedes van a ver que esa diferencia hace que una cadera esté más elevada que la otra. Ustedes van a ver que ese paciente, si ustedes están en la playa, van a ver que a nivel de la cadera, una está más elevada que la otra. La más elevada, obviamente, es la extremidad que tiene la mayor dimensión. ¿Y qué hace el individuo para poder mantenerse de pie y mantener la línea recta? Porque si no, la gente caminara de lado. El que tiene escoliosis, ustedes verían que marchara de lado. No, todos marchamos de pie, tratando de mantener la línea recta, venciendo la fuerza de gravedad. Y para ello, estas diferencias desde el punto de vista anatómico son compensadas a nivel de la columna, haciendo que la columna presente desviaciones del eje vertebral en el plano frontal. Ustedes ven, inclusive cuando la gente la van a examinar y quieren evaluar la columna, una forma de, sin hacer estudios de imágenes, usted desviste al paciente, le hace que haga una flexión anterior y van a ver cómo hay esa diferencia del eje vertebral. Incluso uno las ve en la parte posterior y vas a ver que hay una diferencia en cuanto a la alineación de la cadera. ¿Otra pregunta? ¿No hay dudas ni preguntas? Ok, si no tenemos dudas con respecto al tema, la semana que viene el tema que vamos a desarrollar corresponde a miembro superior. Deben revisar la anatomía del miembro superior, los elementos óseos que configuran cada una de las regiones y articulaciones. Quizás donde quiero que hagan un poquito más de hincapié a la hora de revisar la anatomía es en los huesos del carpo, para que cuando veamos las diferentes proyecciones puedan identificar cada uno de ellos. También es un tema muy sencillo, yo les dije desde que iniciamos la materia, radiológica es un tema fácil. Solamente hay que tener nociones básicas de anatomía, no hay que ir a las letras chiquitas o escudriñar cosas muy pequeñas, detalles muy pequeños, porque aquí vamos a ver macro, cosas grandes, sobre todo en el nivel que ustedes están. Aquí el objetivo es que ustedes sepan identificar y evaluar diferentes regiones anatómicas a través de diferentes proyecciones radiológicas. Más adelante ustedes van a ir abordando otros métodos de imágenes y van enriqueciendo la posibilidad de solicitar estudios de punto de vista imagenológico para precisar diagnósticos en sus pacientes. ¿Alguna otra duda o que quieran clarificar algo en la materia? Esta semana les haré llegar a través de sus delegados. Cada uno les voy a asignar en las secciones un determinado tiempo. Van a ser grupos de WhatsApp por secciones y vamos a trabajar la parte, o sea, yo les voy a dedicar un tiempo a
a cada uno de ustedes para aclarar dudas que tengan con respecto a los temas ya vistos. ¿No hay más ninguna duda? Ok. Si no existen dudas, bueno, les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Que Dios los cuide y los bendiga y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Recuerden de repasar lo que es la región anatómica del miembro superior y nos vemos con el favor de Dios. Feliz semana y hasta pronto.